una deducción matemática, o un gráfico, o el esquema con un ejemplo, el péndulo, el martillo pendular. Aunque sea, por supuesto, el esquema, no me vayan a hacer todo el equipo. Pero la única manera de justificar la energía gastada en la rotura era hacerlo por la diferencia de energía potencial de la masa pendular. Entonces, el problema se presentó allí porque no se quedaron como congelados en el pizarrón. Entonces, eso es lo que yo pude ver en el examen. Entonces, yo no quisiera que vuelva a pasar eso, porque yo necesito, ustedes todavía tienen tiempo de revisar los temas de la materia con un lápiz y un papel. Y porque si no, cuando van a escribir algo que uno les pide, se bloquean. Es como que mucha gente no estudia escribiendo. No sé cuál es el método que cada uno tiene para estudiar, pero generalmente en estas materias donde necesitan hacer un razonamiento y demás, tienen que manejarse con diagramas, con bosquejos, para poder razonar y llegar al objetivo o a la respuesta de la pregunta. Eso es lo que me di cuenta. Yo, por eso, yo no sé cómo estarán estudiando ustedes. A ver, ahora en este caso, ustedes están escribiendo, están haciendo algún desarrollo. ¿Cómo es la situación de ustedes? Les pregunto a ustedes. Eso está bien. Está bien, pero a ver, eso de hacer un resumen de cada unidad, ¿es una cuestión que a ustedes les viene bien para repasar? No sé por qué hacen eso. Profe, porque eso les lleva un montón de tiempo. Claro, yo por mi parte hice un resumen, pero lleva muchísimo tiempo hacerlo. De hecho, No, estuve como 3 semanas haciéndolo. No tiene y ahora lo sentido. intento memorizar, pero también me pasa eso, siento que es muchísimo. Entonces es como que por ahí veo algún diagrama y trato de explicarlo más con mis palabras que de memoria. No, yo creo que, a ver, depende de cada uno, ¿no? Porque ustedes ya tienen una metodología de estudio. Pero esta materia, que está dentro de una tecnología básica, donde ya empezamos a ver algunas aplicaciones, digamos, de la materia en cosas reales, en la industria, en mecatrónica, en petróleo, bueno, siempre hay aplicaciones. Y entonces, nosotros lo que pedimos es que entiendan bien la parte conceptual. A ver, me pasó en la mesa previa a la presencial, que, bueno, igual estuvimos un montón de tiempo, fue muy desgastante eso, pero yo me acuerdo que tenían problemas ustedes en el concepto. O sea, la parte básica del tema no la tienen en cuenta, la parte básica. Entonces, eso fue un dilema, ¿no? Porque desde el vamos, cuando ustedes no tienen un concepto o no lo entendieron, por más que hagamos preguntas alrededor de lo mismo, eso está mal, digamos, no lo saben. Y siempre nos surge la duda de
si lo otro también lo entendieron o no. Entonces al final a veces un examen que debería ser de 40 minutos, no más de eso, se transforma en un examen de 2 horas, que es muy difícil hacerlo así a nivel virtual, 2 horas de trabajo. Porque el problema nuestro es que tenemos que ir terminando con cada alumno para empezar con el otro. Entonces, a ustedes se les vuelve muy tediosa la situación. Yo creo que ustedes lo que tienen que revisar en ese resumen que dicen que hacen es el concepto y ver qué es lo más importante. Pero sáquenlo directamente del apunte. A ver, no es necesario que hagan un resumen de resumen, porque yo también ha pasado, les cuento algo, yo no sé con qué están estudiando ustedes. Me ha pasado en el año pasado y muchos años anteriores, que la mayor parte de los alumnos tenían un resumen de la materia, ¿no? Y ese resumen circulaba por todos lados. No iban a los apuntes, ni a los libros, ni a las guías de trabajos prácticos. Entonces, se metían con un resumen que había hecho un compañero, y claro, estaba incompleto. Y se imaginan si uno se pone a estudiar la materia por un resumen que ha hecho otro, que estuvo en clase. Ustedes ni siquiera saben cómo resumió, qué es lo que quiso decir. Entonces a mí me parece que la falla está ahí, en estudiar la materia de un resumen. Hay que ver si está bien hecho. Y por otro lado, el no pasar por los apuntes, el no pasar por libros, es muy complicado, igual que al no pasar por las guías de trabajo prácticos. Yo se los he recomendado eso, porque la práctica es el apoyo también a la teoría o al revés. Entonces, es muy pesada la materia, yo se los afirmo, se los confirmo, pero es que es una materia que no se estudia en poco tiempo. Es una materia que seguramente venían estudiando durante el cursado. Pero otra situación más es que en realidad no estaban estudiando durante el cursado, sino que por ahí asentate ti en los parciales, entonces no van estudiando parcialmente la materia y después juntan todos los conceptos. Entonces, cuando tienen que rendir el final, como en este caso, ustedes tienen que unir todas las unidades. De repente, a ver, yo les digo, en fundamentos de los tratamientos térmicos, por ejemplo, dentro de tratamientos, descríbanme los constituyentes, la microestructura del material, la microestructura de los aceros sería, en ese caso, porque sabíamos que las propiedades generalmente de los materiales dependen, especialmente de los materiales ferrosos y no ferrosos, dependen de los microconstituyentes que lo conforman. Entonces, por ahí les pregunto qué es la austenita. Entonces, de repente ahí habla en fundamentos de qué es la austenita, que es una solución sólida, FCC. Bueno, una solución sólida de cementita en hierro gamma, por ejemplo. Ustedes ya lo vieron eso en el diagrama hierro-carbono. Entonces, ustedes se pueden ir al diagrama hierro-carbono donde ya estudiaron qué es la austenita. Y en fundamentos repetimos qué es la austenita, porque para poder trazar las curvas temperatura-tiempo, necesitamos saber cuál es el campo austenítico. Bueno, entonces, y además, una de las cosas más importantes de los tratamientos térmicos es que todo se austeniza primero en general, ¿no? La mayoría de los tratamientos primero se austenizan. Bueno, y después los enfriamientos pueden ser diferentes según el tipo de tratamiento. You are now unmuted. You are now muted. Hola, soy Nicolás.
You are now unmuted. Se le cortó, profe. You are now muted. Hola, hola, You are now unmuted. sí. Escucho, sí, sí. You ¿Ustedes are now me muted. escuchan? You are now unmuted. Bueno, You are now entonces me muted. pongo los auriculares. Esperen un segundo. Hola. Sí, hola. You are now Hola. unmuted. Sí, ahora Ahora sí sí. se le escucha, profe. You are now No, muted. lo que les estaba diciendo era que yo lo de la austenita lo entendieron, ¿no? ¿Sí? ¿O no? Sí, sí. La idea es que yo tomo un punto en un tema de una unidad que está relacionado con otros temas. Por ejemplo, los pasos a sólidos cristalinos, que también tienen que saberlo, y les pregunto qué es una FCC, ¿no es cierto? Además, por ejemplo, el tema de que por qué en la austenita hay mayor capacidad de deformación del material respecto de la ferrita, teniendo en cuenta los planos principales de deslizamiento o los de máximo deslizamiento. Entonces, bueno, hay una serie de cosas, de conceptos que se van a unir en el examen final. Entonces, no es solamente saber qué pasa en una unidad, sino que qué relación tiene con las otras. Entonces, el trabajo es un poco más intenso después que han estudiado cada unidad, porque tiene que relacionar. A eso voy. Yo, por ejemplo, en el caso de cuando yo pregunto, ¿por qué no me dibujan un péndulo? Y no había forma de saberlo hacer. No recordaban dónde se medía la energía gastada en la rotura, que era la diferencia de energía potencial de la masa pendular. No, a ver, al estar tan perdidos se tienen que ir, o sea, es una cuestión que no... Por un lado, presencialmente, es como que uno lo puede ver más rápido en ustedes, si saben o no. Virtualmente nos cuesta mucho más, pero también nos resulta muy difícil, en mi caso también, porque no me gusta desaprobarlos de primera instancia, porque yo pienso que seguro que han tratado de estudiar, y para mí lo mejor es ayudarlos un poquito para que se orienten, pero siempre que ustedes tengan la base para eso, o sea, que hayan adquirido los conceptos básicos para poder entender, y bueno, y que se abra la cabeza para poder relacionar. Yo no sé si ustedes han podido hacer ese trabajo. Esa es la situación, ¿no? Me preocupa. Yo estaba pensando que en el examen final, si no es presencial, lo hacemos por alguna plataforma, pero no va a ser directamente, no va a ser cara a cara, digamos. Vamos a tratar de que ustedes puedan escribir en algún lugar. Puede ser el que no tenga una pizarra, va a ser una cartulina, pero todo el tiempo van a estar escribiendo en la cartulina lo que se les pregunta. O sea que es la única manera de darnos cuenta, porque si no siempre existe alguna duda, y ante la duda les preguntamos más temas y se hace muy largo el examen. Entonces, eso es lo que les quería comentar, ¿no?
tratar de, primero, no estudien de ese resumen que anda dando vueltas. La mayoría de los que estudian por ahí salen mal. A algunos les tocará, que justo les tocó un tema que manejaban, pero el que estudia por un resumen de otro no funciona. Si hacen un resumen personal, les lleva un montón de tiempo. No pueden estar un mes, van a estar 2 meses. Si no tienen esa cantidad de tiempo adecuada, con el número de horas adecuado por día, esta es una de las materias que requiere mucho tiempo. Entonces, ¿por qué razón? Porque hay que revisar, ver qué es lo más importante, empezar a desarrollar. ¿Y qué es lo más importante? Bueno, vuelvo a decirlo, remarcar lo importante. Y si no se acuerdan, tienen que volver a repetir y así. Pero lo que yo opino es que cuando a ustedes les damos una fórmula o les pedimos un desarrollo, el objetivo es que no lo sepan de memoria. Entonces ustedes tienen que saber cómo desarrollarlo. Es mejor. Porque si no, tienen que acordarse de memoria de una fórmula. Después tampoco saben para qué sirve la fórmula. Y ahí el objetivo fundamental es para qué sirve, en función de qué variables. Y hay varias deducciones en la materia. Inclusive pregunté algo de radiografía industrial y bueno, ahí tienen que saber, por ejemplo, en los rayos X, cuál es la variación de la intensidad de radiación respecto del espesor. Es directamente proporcional a menos mu por la intensidad del haz inicial, el I sub 0. Bueno, de ahí empiezan a trabajar matemáticamente y obtienen la relación. Porque, a ver, ustedes tienen que hacer un cuerpo, por ejemplo, donde entre un I sub 0 y salga un I sub t, un I. Entonces ustedes tienen que saber que el cuerpo absorbe parte de la radiación y que depende del espesor del material. Entonces, para hacer eso, tienen que, lo ideal es saber de dónde parte el razonamiento para saber a dónde llego. Porque si no, si ustedes estudian esa fórmula final de memoria, es muy probable que no sepan para qué es, ni qué se produjo en el cuerpo cuando absorbió radiación. Por ejemplo, esa sería la forma de tomar esto, ¿no? Pero ustedes, yo quiero preguntarles algo. ¿Ustedes cursaron el año pasado, todos? You are Sí, now profe. unmuted. You are now Bueno. muted. You are now No, yo unmuted. no, profe, yo soy del 2019. 2019, bueno, por lo menos vos You are now tuviste muted. prácticas también. Porque los que Sí, no han estado en las prácticas tienen que ver los videos. claro. No se olviden de ver los videos. ¿Me entienden? O sea, es una situación... Bueno, pero ¿alguno rindió mal ya de las mesas que hemos tenido? ¿En las mesas? No, profe, rendí la vez pasada que me tomó usted compuesto intermetálico y todo eso. Ah, intermetálico, cierto, Brenda. Sí, sí. Ya lo revisé, la verdad que eso probé colgada, ¿no? Me puse nervioso. Así que bueno. No, está bien. No, Porque, sí, yo creo que te pusiste nerviosa porque el gráfico lo pusiste bien, me acuerdo. sí, El gráfico estaba bien hecho, pero no sabías definir la diferencia entre compuesto intermetálico primario y secundario, por ejemplo. Entonces ahí se te armaba el lío. Pero bueno. ahí ya lo repasé bien igual. Uno primero, por ejemplo, compuesto intermetálico, ¿dónde lo ves? Primero lo ves en la unidad número 5. Entonces, a partir de allí, por supuesto que tenés que conocer los otros diagramas anteriores para poder explicarlo. Después vos lo aplicás en el compuesto intermetálico de los aceros, que es la cementita. Te vas al diagrama de hidrocarbono y lo explicás allí. ¿Dónde está el primario y dónde está el secundario? A ver, esa sería la forma de vincular una cosa con la otra. ¿Eh? Porque muchas veces
les hacemos explicar qué es un compuesto intermetálico, después les decimos, dibuje el diagrama de hierro de carbono, dónde está el compuesto, y no saben qué es la cementita. Entonces, bueno, es todo una situación. Por eso tienen que relacionar. Y, bueno, les vuelvo a decir, no estudien de resúmenes hechos por otros. Los suyos pueden ser. Pero bueno, a ver, vayan a me gustaría que me hicieran las preguntas, ¿m? A ver qué dudas tienen, porque nosotros vamos a tener solamente el otro viernes de consulta, y no están los otros. A ver, esperen un segundito que me voy a fijar en el celular, un segundo. Hagan una cosa, vayan escribiendo las consultas en el chat.
Hola, 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 ¿me escuchan? Sí, profe, lo escuchamos. Bueno, Hola, profe, bueno, sí se escucha. miren, están haciendo preguntas de cerámicos y polímeros y bueno, en ese tema yo preferiría dejar al doctor Carello. Lo que pasa es que él ha cambiado el horario de consulta. No sé si el horario de consulta lo va a cambiar hoy, a partir de hoy. Eso es lo que no sé, porque había puesto a las 17 él. Pero no sé si va a ser a partir de hoy o de la semana que viene. Eso, ahora le voy a consultar a él. Por mientras voy tratando de solucionar. A ver, veamos, de todas maneras, fíjense que acá hay una pregunta en la parte de cerámicos, donde hablan de las estructuras ABC, digamos, ABX. Claro, el problema que... ¿Por qué? Yo no entiendo por qué no explican lo que pasa con el titanato de bario. La mayoría tiene problemas al explicar cuál es la estructura del titanato de bario. Entonces ustedes tienen que realizar en lo posible el cubito y ubicar, ¿no es cierto?, dónde están los oxígenos, dónde están los cationes barios. Generalmente ustedes tienen el titanio en el centro y el oxígeno en los centros de las caras, porque se trata de una FCC. Entonces, la idea es que por encima de 120 grados, la estructura es cristalina. Hay un ordenamiento atómico iónico en forma regular y simétrica. Entonces, se trata de un sólido cristalino. Pero por debajo de la temperatura crítica, o la de Curie, empiezan a desordenarse los iones y, por ejemplo, el titanio y el oxígeno, que tienen cargas opuestas, se alinean en direcciones opuestas. Hay una alineación, un desplazamiento en direcciones opuestas, formando dipolos. Entonces, la idea es que ustedes tienen... lo más importante acá es ver que el oxígeno que está en el centro de las caras es el que se va a alinear con el titanio, que es positivo. ¿Ah? El oxígeno negativo, el titanio positivo. Y el bario en los vértices de la FCC. ¿Se ubican bien? ¿Quién preguntó ese tema? Sí, sí, yo lo pregunté. ¿Ahí lo tenés en la estructura? Lo tengo, pero dibujado por mí, o sea, estoy viendo. Pero la ubicación de los iones es como te lo estoy diciendo, digamos. Sí. Bueno, entonces, al producirse un desplazamiento de los iones de carga opuesta en direcciones opuestas, se producen los dipolos. Como hay muchos dipolos, cada dipolo produce un momento dipolar. Entonces, la sumatoria de los momentos dipolares de toda la estructura me da un momento dipolar resultante. Produce la polarización de los extremos del cristal, produciendo un exceso de carga positiva en un extremo y un exceso de cargas negativas en otro extremo, lo que da lugar a una diferencia de potencial delta V. Sí. Entonces, bueno, a ver, eso no lo saben explicar nunca, o sea, y no saben poner el cristalito, hagan una sección del cristal y pongan las cargas positivas todas juntas, las cargas negativas, dónde están los dipolos. Bien. Eso me da impresión de que es lo que más les cuesta. Ahora, eso es para explicar no un efecto piezoeléctrico, sino un efecto ferroeléctrico. Se llama ferroeléctrico porque produce una diferencia de potencia. Ahora, si es piezoeléctrico, ahí ya tenés que aplicar que si yo aplico una carga de compresión en los extremos del cristal y produzco una contracción longitudinal,
indiscutiblemente voy a producir una diferencia, una señal eléctrica o diferencia de potencial diferente. O sea que un accionamiento mecánico produce una respuesta eléctrica distinta. Entonces, eso sería un efecto electromecánico. O sea, el achicamiento longitudinal, acortamiento longitudinal, me da lugar a otra respuesta eléctrica o señal eléctrica que indiscutiblemente es una señal electromecánica o mecánica eléctrica. Eso es lo que quería explicarle. A ver, se los explico ahora, porque en este momento no está el doctor Carelio, pero generalmente en eso tienen problemas, porque las propiedades de los materiales cerámicos es muy importante que lo sepan. Bueno, generalmente no lo saben dibujar. Acuérdense que tienen que dibujar algunas estructuras nada más, no es todas. El cloruro de sodio es un ejemplo. La blenda, el sulfuro de zinc, es importante para ver el asunto de los diamantes. Y en el caso del grafito, el polimorfo del carbono, tiene que ver con los silicatos laminares. Entonces, relacionen una cosa con la otra, una estructura general con las estructuras más específicas, y así no se van a equivocar y no tienen que estudiar todo. ¿Me entienden? Eso es para ubicarlos. No sé si entendieron el tema. ¿Se entiende un poco lo que estoy explicando? You are now unmuted. Sí, pero You are now muted. Bueno, muy bien. Vamos al otro. Vamos a dejarle a la ingeniera Fretes lo de polímeros. Después vamos a ver... Ana María, ahí me puede conectar. sí, ya te veo, Gabriela. Ah, bueno. Perfecto, perfecto, Gabriela. Sí, sí. Muy bien. Tendría que ver qué es lo que... A ver, la pregunta de María Julia. No la entiendo la pregunta. Dice, el mecanismo de difusión para lograr la composición promedio del sólido precipitado. Si me puede dibujar cómo se representa el estado triaxial de tensiones. No, nada que ver. Profe, disculpe, son dos preguntas distintas. Son dos preguntas distintas, sí. Bueno, el estado triaxial de tensiones es dibujar un cubo con las X, las Y y las Z. ¿Me entienden? Sí, Eso sí. es un estado triaxial. Vamos a ver la difusión. A ver, ¿en qué tipo de diagrama tienes problema? ¿En el eutéctico? No, en el que son completamente solubles en estado sólido y líquido. Perfecto. Cuando son aleaciones binarias de componentes totalmente solubles al estado líquido y al estado sólido, el problema de la difusión, bueno, a ver, es el único, en la doctora Lindenthal explica en todos los casos cuando hay falta de difusión, pero solamente lo vemos en este tipo de diagrama, en el totalmente soluble al estado líquido y al estado sólido. Lo que quiere decir es que cuando ustedes hagan un enfriamiento, para una composición determinada, lo que sucede en la realidad, por ejemplo, creo que estaba el diagrama, si no me equivoco, la aleación cobre-níquel. Sí. Entonces, claro, empezaba a precipitar, no sé, un precipitado que le llamaban N, creo. Bueno, entonces, cuando a otra, ¿qué es lo que va pasando? Que al bajar la temperatura debería precipitar otro precipitado, ¿no es cierto?, llamado M. Bueno, el problema es que para que N pase a M, o sea, para que el primer precipitado se convierta en el segundo, como hay cobre y níquel como componentes, el cobre, ¿no es cierto?, debe difundir los átomos de cobre sobre el primer precipitado para adquirir la composición final M a la temperatura en la que se está realizando el análisis. O sea que se llama difusión, es el movimiento atómico del cobre sobre el níquel, porque fíjense que cuando ustedes bajan la temperatura de acuerdo al diagrama, van a tener que tener más cobre que níquel. Entonces,
si no hay difusión de átomos de cobre sobre el primer precipitado, no van a poder tener más cobre que níquel. Y el problema es que como el enfriamiento no es suficientemente lento o no hay temperatura suficiente para que haya movimiento atómico, lo que sucede es que el precipitado M precipita sobre el primero, que es el N. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No ha habido difusión. Si es un precipitado sobre el otro. Esto implica que cada granito del policristal presenta un gradiente de concentración o un gradiente de composición, que justamente se arregla calentando a una temperatura cercana a la línea del sólido, manteniéndola un tiempo determinado y luego enfriamos. Y con eso vamos a facilitar que los átomos de cobre pasen al primer precipitado y se conviertan en el último precipitado. Si no, es como que el segundo precipitado lo hace sobre el primero, sin difundir en el primero. ¿Me entienden? Claro, claro. Esa es la explicación. Generalmente hay falta de difusión cuando la temperatura no es suficiente, no hay energía suficiente para que se muevan los átomos. Cuando he hecho un enfriamiento más rápido, no suficientemente lento, porque hablamos de diagramas de equilibrio, pero en realidad lo que dice la teoría es que, y Lindenberg lo dice, es muy difícil obtener un equilibrio ideal, o sea que el enfriamiento sea lo suficientemente lento como para que haya difusión de un elemento en el otro. Entonces, falta eso, ¿me entienden? Ese sería el problema de esto. No son lo suficientemente lentos. Más bien, en vez de equilibrio estable, son casi metaestables a veces, ¿no? Por eso se describe una curva sólido en el que va por debajo de la primer curva sólida. ¿Por qué? Porque tarda más tiempo en lograr la composición a una temperatura adecuada. Claro, Ahí perfecto. estaría. Bueno, Sí, perfecto, gracias, profe. sí. ¿Se podría decir entonces, profe, que se retarda el compuesto que tendría que haber precipitado antes y se deposita sobre el anterior? ¿A eso? A ver, Leonardo, pues repetime la pregunta. No, Repetime no, la pregunta. No te era en entendí. base a eso mismo, que se podría decir como que por el efecto de que hay poca difusión, se retarda el compuesto que tendría que haber precipitado a una temperatura mayor, y por eso la curva se desfasa con la que vendría a ser la teórica. Sí, a ver, el significado es que como el enfriamiento no es lo suficientemente lento, al no haber difusión de un metal en el otro, o sea, sería del cobre en el precipitado N, que era el primero, como no hay difusión suficiente por falta de difusión, porque no es muy lento o no hay temperatura adecuada para que haya difusión, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el segundo precipitado va a aparecer sobre el primero. Aparece un M sobre un N. Y eso produce una variación de la concentración. En realidad, la composición de cada cristal debería ser homogénea. Y no lo es. No lo es porque justamente se produce un precipitado arriba del otro. Si hubiera una composición homogénea, si no hubiera un gradiente de composición o de concentración, toda la composición sería la misma en cada cristal. Y para que la composición sea la misma, es necesario que haya difusión, o sea, ese movimiento de átomos de un elemento en el otro precipitado para que todo sea un mismo precipitado. De lo contrario, en vez de tener un precipitado M a otra temperatura, vamos a tener un precipitado intermedio. No sé si lo llamamos N' o M'. ¿Por qué es intermedio? Porque está entre los dos. ¿Entienden?
se obtiene un precipitado intermedio, pero no ni N ni M, sino que M sobre N. Esa sería la idea. Y a ese M sobre N se lo llama M'. Por eso es intermedio, porque tiene un gradiente de composición. ¿Ahora se entendió? Sí, 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 se entendió. Y ese intermedio es por falta de difusión. Perfecto. Por ejemplo, a ver, si yo les hago un caso, los dendritos de austenita, que se producen en una fundición blanca, en una fundición hipoeutéctica. En el diagrama metastable, la composición de los dendritos de austenita es totalmente variable. Hay gradientes de composición. La composición no es homogénea, la de los dendritos de austenita que aparecen a partir del líquido. Pero si el diagrama es estable, donde el enfriamiento es lo suficientemente lento, sí, ese enfriamiento lento a altas temperaturas va a facilitar que haya una composición homogénea, porque hay suficiente difusión. Entonces, no hay gradiente de composición en los dendritos de austenita de un diagrama de equilibrio estable, debido a que la velocidad de enfriamiento es muy lenta. Por eso, justamente ahí, ese es un ejemplo, ¿no? De que no hay gradientes de composición. También el otro ejemplo sería en un acero hipotectoide o hipereutectoide o eutectoide, en cualquier acero. Cuando ustedes forman austenita, cuando corta la curva del sólido, todo el líquido se transforma en sólido austenita. Y es un policristal. Pero el problema es que los cristalitos sobre el sólido tienen gradiente de composición. Entonces, pero la ventaja es que cuando sigo enfriando hasta tocar ACM o AC sub 3, se homogeneiza la composición de la austenita por difusión. ¿Por qué? Porque tengo un gradiente de temperatura que me facilita la homogeneización de la composición. O sea que obtengo austenita homogénea. La homogeneización en austenita, que es la famosa austenización, ¿no? Pero acuérdense que desde el sólido, la austenita tenía granitos con gradiente de excisión, pero luego se homogeneiza por difusión cuando se enfría. Eso, por ejemplo, es importante saber, porque siempre decimos, bueno, un metal, una aleación, es un policristal. Sí, bueno, es un policristal, pero cada cristal, que cada granito del policristal, puede ser que no tenga una composición homogénea. Y depende de estos factores que estoy mencionando. ¿Se entendió ahora? ¿Pudieron relacionar? Sí, sí, profe. Sí, sí, ¿Ven cómo les salto a distintos lugares para que ustedes aprendan? Yo puedo saltar a otros lugares, ¿me entienden? A otros diagramas y decir qué es lo que me ocurre en otros diagramas. Puede aparecer una situación similar y ustedes tienen que tenerla en mente para que les sea más fácil contestar después en el examen. La verdad que no sé lo que están preguntando en cerámicos ahí, no. Después que les pregunten. A ver, dice, a veces se agrega un compuesto alcalino para unir tetraedros. No sé a qué se refieren con eso. A veces yo busco unir tetraedros y no lo hago, no uno un tetraedro con otro, sino lo hago con otro compuesto para formar que se unan mediante enlaces iónicos. ¿Qué propiedades me mejoraría tener un enlace iónico y no un enlace covalente? A ver, en cerámicos, si vos hablas de tetraedros, estás hablando de silicatos. Sí. Yo no me quiero meter tanto en este tema, que lo da Careglio, pero vos tenés silicato. El silicio se une a 3 oxígenos
con enlaces covalentes en una misma capa. Sí. Se supone que, bueno, se van uniendo entre sí, ¿no? Los silicatos. Queda un electrón sin compartir que forma parte de la segunda capa. ¿Está bien? Sí. Bueno, entonces, ahí, ¿qué es lo que sucede? Que eso se habla que ese electrón que sobra, digamos, que se va a compartir con la segunda capa, forma un enlace de tipo de Van der Waals. Sí. Un enlace secundario. Que la idea es que si nosotros aplicamos una carga y se desplazan las capas entre sí, pues estamos hablando de silicatos laminares, en láminas, en capas, si se desplazan las capas paralelamente, ¿no es cierto?, a su dirección, la dirección de la misma, esos enlaces se van a romper fácilmente, por eso es que se puede desplazar una capa respecto de la otra, porque son enlaces débiles. O sea que el enlace, los enlaces que vos tenés en cada capa son covalentes, pero el enlace entre capas son enlaces débiles. Entonces, como se pueden romper fácilmente, se puede desplazar una capa sobre la otra. Y eso hace que vos tengas propiedades en los silicatos laminares, que después se asemeja al grafito, por ejemplo, que ya son todos carbonos, ¿no? En el grafito vos tenés la posibilidad que nosotros decimos que está dentro de los cerámicos, se explica que la estructura es similar a la de un cerámico, aunque no es un cerámico, pero podemos decir que el grafito, a pesar de que se estudien los cerámicos, podemos decirle que es un buen conductor eléctrico. ¿Y en qué dirección es buen conductor eléctrico? En la dirección de las entrecapas. ¿Y por qué razón? Porque hay desplazamiento de las capas entre sí, debido a que hay enlaces débiles entre capas. A ver, ustedes lo saben por la ingeniera también, que tienen que manejar un montón el tema de, a ver, ¿qué significa enlace iónico, enlace covalente? Porque de ahí explican un montón de propiedades del material. De repente aparece en un cerámico un material conductor. Y bueno, y tiene alguna relación, porque ustedes me van a decir, ustedes nos dan grafito dentro de cerámico, simplemente porque es un polimorfo del carbono. Pero si está dentro de cerámico, debería ser un aislante eléctrico. Entonces, esa estructura laminar que tiene el dial le facilita a través de esos enlaces débiles que tenga la propiedad de conducir eléctricamente. Entonces, por eso es importante ver también las excepciones. No todos los cerámicos tienen las características iniciales que vimos, que son todos aislantes, que lo vemos como un capacitor y todo eso, ¿me entienden? Ustedes tienen que ir viendo, cuando van al grafeno, que ya es un nanomaterial, las propiedades cambian terriblemente también. Entonces, está bueno ampliar un poco el conocimiento porque también aparecen materiales más nuevos, más avanzados, que nos cambian todas las estructuras que teníamos antes, ¿me entienden? Eso es lo que tienen que saber, cambian todas las cosas. Bueno, ¿está bien la respuesta? Más o menos, después seguro que el doctor Carello se lo va a explicar mejor que yo. Muchas gracias. Bueno, Leonardo, vos me decías que tenías problemas con el ensayo de fatiga. A ver, ¿qué problema tenés, Leonardo, con el ensayo de fatiga? Son trazadas No, manteniendo... principalmente cuando habla que el diagrama Smith se construye a partir de las curvas de Wheeler, dice que toma la tensión media de las curvas de Wheeler, y mi duda surge en las curvas de Wheeler, como yo veo tantas, muchas veces cuando se toma un material, ¿qué es lo que se mantiene constante en la curva de Wheeler? La tensión media, ¿no? La tensión media, sí, la tensión media. Claro, y vamos Mirá, variando la amplitud. Lo que vos graficás es tensión de amplitud respecto del número de ciclos. ¿Está bien? Número de ciclos. Sí. Entonces, obtenés una curva que tiene una parte casi asintótica o no, ¿no? Para cada tensión media.
¿Me Claro, entiendes? la región del límite Que de fatiga justamente sería en algún punto de la teoría dice que la tensión al límite de fatiga, bueno, sabemos que es la máxima tensión hasta la cual el material no rompe por fatiga. por Pues un debajo cierto de la número de curva no rompe por pero fatiga. por debajo no rompe. Ahora, si yo le hago un tratamiento superficial al material, si le hago un tratamiento de endurecimiento, si le hago un tratamiento térmico en general, donde mejoro las propiedades del material, si aumento el porcentaje de carbono, por ejemplo, etcétera, etcétera, yo voy a lograr que esa tensión al límite de fatiga, que es una tensión asintótica, casi asintótica, o bien se establece para un cierto número de ciclos, sea cada vez mayor. O sea, que Sí. mejora la tensión al límite de fatiga en la medida que el material está en mejores condiciones. ¿Está bien? Estaríamos como Ahora, desplazando la curva hacia arriba. fíjate, lo que vos tenés que saber que en realidad esas sigma LF, tensión al límite de fatiga, en realidad es la suma de un valor estático, que es la tensión media, porque se produce esa curva para una cierta tensión media, más un valor alternado puro, que es la tensión de amplitud o semiamplitud. Entonces de ahí te vas al Smith, y a partir de una tensión media, que es la que empleaste en Enguller, le sumás o le restás la tensión de amplitud o de semiamplitud que obtuviste en Guller. Porque en Guller esa tensión al límite de fatiga era una tensión de amplitud. Esa Claro. es la que vas a graficar en Smith. Claro, A partir de la tensión media la vas a sumar o restar y de esa manera podés obtener las tensiones superiores y las tensiones inferiores. claro. Perfecto. Las tensiones máximas y las tensiones mínimas, digamos. Y así vas a tener un área de tensiones en la que se puede trabajar sin que rompa por fatiga. ¿Se entiende? Sí, se entiende. O sea, nosotros tomaríamos los valores de tensión media, que son constantes para cada curva, y Exacto, tomamos el exacto, valor de las amplitudes en el límite de fatiga de esa curva. Y con eso perfecto. trazamos el diagrama Porque de Smith. tenés las tensiones máximas son sigma 1 y las mínimas sigma 2. Porque unís las máximas, unís las mínimas y obtienes dos curvas. En Sí, realidad, el de Smith lo que hace es unir las tensiones máximas como sigma 1, las mínimas como sigma 2, la tensión media y la tensión de amplitud. Todo eso lo une en un mismo gráfico. Por eso dice Smith que obtiene cuáles son las amplitudes límites para los distintos tipos de esfuerzos cíclicos. Sí, y los esfuerzos los tienen que saber, si son pulsatorios, si son intermitentes, si son alternados. ¿Está bien? sí, Bueno, perfecto. muchas gracias. No, por favor. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más para mí, o quieren hablar con la ingeniera Frete, que está ahí. You are now unmuted. Sí. Es que en realidad el intermetálico, eso pasó en el último examen. El intermetálico You are podría now estar muted. puro, entre comillas, en realidad nunca lo está. You are now Pero si unmuted. fuera puro, You are now o muted. sea, que es la duda que tuvo la otra chica, creo que fue Florencia, que ella cuando me explicaba, me decía, un compuesto intermetálico en realidad es cuando hay aleaciones que tienen regiones formadas por compuestos químicos. Es un compuesto químico. Entonces, como compuesto químico, los enlaces son covalentes. Entonces son fuertes y direccionales. ¿Qué significa? Que hay mucha dureza y rigidez, o rigidez, resistencia del material, debido a los enlaces. Si hablamos de eso, si hablamos del compuesto puro, del compuesto químico puro, con esas características, podemos decir de que es duro, resistente, rígido, y que no es frágil, porque no hay interfaces.
pero que en la realidad, como a la izquierda o a la derecha del intermetálico puro tienen un eutéctico 1 o un eutéctico 2, va a haber alguna interfase con algún eutéctico. Lo que crea dos fases diferentes que seguramente van a tener interfaces de baja cohesión. Y por eso ahí le agregan la propiedad de fragilidad. Porque es muy raro que esté puro, digamos. ¿Se entiende? You are Ahora, now si unmuted. vamos a las curvas de You are now enfriamiento, muted. a ver, ¿por qué no lo analizás para que te sea más fácil? Hacé un eutéctico. Hacé un eutéctico. Entonces, lo que ustedes se confunden es que si yo les digo, para una aleación hipoeutéctica, como una aleación solidifica en un intervalo de solidificación y no lo hace en forma isotérmica, ustedes dibujan un intervalo de solidificación y luego dibujan una meseta de solidificación, porque depende del contenido de eutéctico va a ser la longitud de la meseta de solidificación. Eso está indicado en Lindenberg. Si yo tuviera que explicar entre el intermetálico y el eutéctico 1, yo dibujaría un intervalo de solidificación y luego una meseta que está relacionado con el contenido de eutéctico E1. Si lo hago del otro lado, va a tener en cuenta el E2, el eutéctico 2. Pero tienen que hacer primero un intervalo de solidificación y luego una meseta. ¿Se entiende? You are now unmuted. Es que en realidad no es un metal, ¿no es cierto? No es un metal, no es un metal. No es un metal, por eso no podría asemejar a un metal puro. Porque, claro, al ser un compuesto químico se forma químicamente, digamos. Parece otro tipo de... Es como si aparecen los famosos compuestos intermedios, ¿me entienden? En una aleación, es eso. Bueno, acuérdense que la fase sigma en los inoxidables es un compuesto intermetálico tetragonal, que es duro, rígido y da fragilidad al material. Era eso. Y por otro lado, antes que me vaya, acuérdense de saber qué determinaciones se hacen en cada ensayo mecánico. No lo saben. No saben dibujar ni siquiera lo que es sigma. No tienen idea de lo que es tensión, chicos. Confunden esfuerzo con tensión, con resistencia. No me sabían poner resistencia estática a la tracción. Fíjense ahí en esos detalles. Si ustedes tienen que tener idea, cuando yo al principio les pido que les doy la diferencia, digamos, no les pido, sino que les doy la diferencia entre tensión, esfuerzo y tensión, ustedes ya tienen que saber que la resistencia es una tensión que se produce para valores importantes, como para valores máximos, para una carga máxima o para la carga de fluencia, depende. Entonces, tienen que saber escribir los resultados de un ensayo. O sea, es una cosa muy You are now muted. importante. Cuando estudien tracción, cuando estudien cualquier ensayo, háganlo. No tienen nomenclatura, el vocabulario falla ahí. Tengan cuidado. Eso quería comentarles porque a varios alumnos he tenido muchos problemas con ese tipo de cosas. Bueno. You are now unmuted. Bueno, lo raro, sí, no tengo ningún problema.
You La are now austenita muted. es una solución sólida de cementita en hierro gamma. Es una estructura FCC. El máximo porcentaje de carbono que puede solubilizar es 1,7 y luego baja hasta 0,89. Entonces lo segrega en borde de grano en forma de una red de cementita. Bueno, eso es más o menos lo que pasa con la austenita, pero a ver, cuando ustedes ven una estructura FCC, ya lo han visto con la ingeniera, saben lo que es un FCC. Cuando estudian los planos de deslizamiento, por ser un FCC, tiene mayor cantidad de planos de deslizamiento. Eso respecto de una BCC. La ferrita es una BCC, es una solución sólida de cementita en hierro alfa, siendo una estructura cristalina BCC. Al tener menos planos de deslizamiento, la ferrita, porque es por ser BCC, decimos que tiene menor capacidad de deformación, podría ser, que la austenita. En realidad, cuando ustedes lo estudian en fundamento de los tratamientos térmicos, decimos que la ferrita podría llegar hasta un 30% de alargamiento. Y la austenita también puede llegar a ese alargamiento. A pesar de que solubiliza más carbono, tiene buena capacidad de deformación, teniendo en cuenta la cantidad de planos en donde se desplazan los átomos. Al tener mayor cantidad de planos de desplazamiento atómico, facilito la capacidad de deformación del material, aumento la plasticidad. Esa sería, me parece, la respuesta a tu pregunta, ¿verdad? You are now unmuted. Pero si además... Ajá. También te lo voy a relacionar con los You are inoxidables. now muted. Por ejemplo, los ferríticos, los inoxidables ferríticos, para que sean ferríticos tienen que tener más del 13% de cromo. Entonces, primero, sabiendo la diferencia entre una estructura FCC de la austenita, de los austenitos, y una estructura BCC de los ferríticos, ya sabemos qué diferencia hay. Pero por otro lado, en los inoxidables, como los aceros inoxidables ferríticos tienen más cromo que los austeníticos, lo que sucede es que interactúan con las dislocaciones, obstaculizan las dislocaciones, y lo hacen más duro y resistente al material, y en el caso de los austeníticos. Por eso hablamos de mayor plasticidad en los austeníticos. ¿Me entienden? Fíjense que los he llevado a inoxidable, que es más grave. Pero en inoxidable se ve mejor, porque al tener partículas de cromo que obstaculizan el movimiento de dislocaciones, tengo menor plasticidad, más evidente la disminución de plasticidad que los austeníticos. ¿Se entiende? You are now unmuted. Para eso hay que trasladarse, claro, ahí se tenían que trasladar al diagrama temperatura porcentaje de cromo. ¿Se You are now ubican? muted. Que la mayoría lo sabe hacer. No se olviden de dibujarlo y así cualquier pregunta que les hacemos, lo hacemos sobre ese gráfico. Entonces, así lo pueden razonar más, porque si estudian de memoria se van a volver locos. La diferencia entre los distintos aceros y demás. O sea, está la posibilidad de decir, cuando hay un razonamiento, decir, ¿qué pasa cuando yo aumento la cantidad de eutéctico respecto de solución sólida? Y aumenta la dureza y la resistencia, y bajo la plasticidad. Si hago al revés, tengo más solución sólida que eutéctico, tengo es más blando y dúctil el material, porque tengo menos eutéctico. Teniendo en cuenta qué es un eutéctico, que en el último examen no sabían lo que era un eutéctico. Acuérdense de la precipitación simultánea de dos sólidos que son insolubles. Por eso precipitan en forma separada y se yuxtaponen uno sobre el otro. Y de ahí sale la posibilidad de que el eutéctico tiene un tamaño de grano fino. Y todas las características que tiene un tamaño de grano fino que involucran a las propiedades del eutéctico.
¿Se dan cuenta cómo va la mano? O sea, yo más o menos, cuando doy una explicación, trato de relacionarles todo para que no se vuelvan locos. Bueno, la dejamos ahora a la ingeniera un ratito con polímeros, y, pues si no se va a cansar de esperar, ¿no? Sí, hola. ¿Tienen alguna otra duda? You are now unmuted. Bueno, está a ver, con respecto a You are now polímeros, muted. no sé si lo estás viendo, Gabriela. El chat. Sí, sí. Ay, a ver, no lo En estaba cualquier viendo el polímero, chat. No, en no, cualquier acá. Ajá. No lo encuentro. Pregunta de You are now polímeros, ensayo de unmuted. Acá fatiga. dice, La última pregunta que tengo es de fatigas. mira, acá Cerámicos. dice, You are now muted. Nicolás hace una pregunta de que en cualquier polímero se puede hacer vulcanización, o sea, en los elastómeros. You are Esa now es la unmuted. pregunta. O solo en En, los elastómeros. en realidad, la vulcanización es un método que se utiliza preferentemente en los cauchos para aumentar la resistencia de los You are now cauchos, muted. que son elastómeros. Pero si lo tomamos en un sentido amplio, que no sea solamente con azufre o que sea con cualquier otro producto químico para generar un entrecruzamiento de cadenas, vos lo podrías aplicar a cualquier otro polímero, pero que en la realidad cuando tiene mayor utilidad es en los elastómeros, si no por ahí hacerlo se puede hacer. Ahora, ¿cuándo tiene sentido hacerlo y para qué? Estamos en el caso de los elastómeros y específicamente en la industria se usa muchísimo en los cauchos. You are now unmuted. Claro, lo que pasa es que vos en general en los polímeros, en los elastómeros tienen estructuras amorfas. Entonces, el hecho que vos generes a través de los átomos de azufre entrecruzamientos entre las cadenas permite que aumente la resistencia, porque ya las cadenas no pueden desenrollarse y rotar tan libremente para poder estirarse. Entonces, de esa manera yo aumento la resistencia y obviamente disminuyo la capacidad de formación. No tendría tanto sentido pensarlo en el otro extremo, que serían los polímeros lineales, que son polímeros que tienden a ser más cristalinos, que están unidos entre sí por enlaces de Van der Waals, que tienen un comportamiento de mayor resistencia y menor deformación. Entonces me pregunto, ¿para qué haría en ese caso el entrecruzamiento? Si yo lo hiciera al proceso químico, tal vez lograría entrecruzamientos entre cadenas principales, pero la pregunta es ¿para qué? O sea, poderse hacer, se puede, pero no o sea, a veces las cosas que nosotros estudiamos son las que se hacen con algún sentido de alguna aplicación. You are now muted. Si hay alguno que ha hecho otra pregunta en el chat, les pido por favor que me la lean porque estoy con problemas de conectividad, me he tenido que conectar con un celular que no es mío y no me salen todos los chats, me salen algunos nomás. Yo te aviso, Gabriela, te aviso. Mira, a ver, creo que fue la única de polímeros que vi. Acá encontré esa, era la primera la que tengo acá, sí. Sí, es la primera, sí. Después hubo de fatiga, más o menos, por ahí. La unidad que da la ingeniera, los sólidos cristalinos, tienen que saberla, porque es la base para entender lo que es un sólido cristalino, digamos, también. Sí, ¿no? Y después tiene aplicación en casi todos los temas, hablamos de estructuras cristalinas para poder entender los restos de los temas. Efectivamente. Muchas veces se pregunta algún detalle de sólidos cristalinos y ustedes se quedan en banda, porque es como que no vieron.
Y si no lo ven, no pueden entender cómo se... Por eso les cuesta tanto hacer una estructura cristalina. Cuando en cerámico les piden una estructura, no lo saben hacer porque no practican en la unidad 2, tienen que practicar un poco. Si no, no... Sí, y lo otro importante es que nosotros en el examen final Sí. no tomamos problemas porque suponemos, o ejercicios Exacto. numéricos, porque suponemos que ustedes lo han hecho durante el cursado. Claro. En el caso y que lo han aprobado a través de los parciales. En el caso de los alumnos 2020 que han cursado en forma virtual, nosotros la verdad que la evaluación de los parciales no ha sido igual a los de los años presenciales porque no se puede tomar tanto problema con desarrollo. Entonces nos estamos encontrando que la gran mayoría no ha hecho los cuestionarios, no ha resuelto los problemas, y entonces atrás de esa falta de práctica aparecen problemas conceptuales graves, que si hubieran hecho los problemas y los hubieran razonado, esa falla conceptual no estaría. Así que yo les recomiendo, inclusive por ahí hasta mismas preguntas que me hacen ustedes, digo, bueno, esa pregunta, si hubieran resuelto el cuestionario conciencia, no se haría, porque en los cuestionarios han usado esa información. Entonces, bueno, traten si los hicieron, está bárbaro, porque han cumplido con el objetivo, o sea, han hecho el proceso necesario de aprendizaje para tener esos conceptos. Ahora, si ustedes durante el cursado realmente no hicieron a conciencia los problemas, revísenlos porque les va a ayudar a terminar de fijar los conceptos. Bueno, avísennos si tienen más dudas. You are now unmuted. You are now muted. Profe, ya que estábamos recién hablando de la unidad 2, en el tema Sí. del temple, que nosotros, bueno, la austenizamos primero y después enfriamos rápidamente para llegar a la martencita, ¿cómo es la distribución que queda después? Porque sé que se produce una distorsión de la estructura FCC de la austenita. ¿Cómo sería explicado en un, o sea, no me lo Claro, imagino a la estructura como esfera rígida, me refiero. y vos partís de una estructura que tiene la austenita, que recién les acaban de decir, que es FCC, ¿sí? A ver si yo les voy a ir guiando el razonamiento, pero les voy a ir preguntando si vamos fijando el concepto. La estructura FCC, ¿cuántos átomos enteros? No te pregunto solamente a vos, participen todos los que puedan y si pueden abrir el micrófono mejor. ¿Cuántos átomos enteros tiene una estructura FCC? ¿Cuántos átomos enteros por celdilla unidad? El 4. Perfecto. Y tiende a pasar a la estructura BCC. ¿Cuántos átomos enteros tiene la estructura FCC? Perdón, BCC. Tiene 2. 2. Entonces ustedes fíjense que tiene que pasar de una estructura de 4 átomos enteros por celdilla a 2. O sea que la celdilla tiene que sacarse carbono para formar otra celdilla de menos cantidad de carbonos por celdilla. Sí. O sea que tiene que haber movimiento atómico. ¿Cómo le llamamos a ese movimiento atómico que tiene que haber para pasar de una estructura a la otra? Difusión. Difusión. ¿Y qué pasa en las curvas TTT a muy bajas temperaturas? ¿Qué pasa con la Hay poca difusión. Exacto. Entonces, fíjense, tiene que hacer ese proceso de una celdilla, expulsar el carbono para formar otra. ¿Qué pasa? Como no hay difusión, ese proceso de movimiento atómico no alcanza a completarse y el carbono queda atrapado en la estructura cúbica de la BCC y hace un cubo estirado.
O sea que ahora tendríamos una estructura que tiene de base a cuadrados, pero de lados a rectángulos. Ajá. Claro, esa sería la distorsión. Hola. ¿Me escuchan? Se cortó, creo, profe. Hola, hola. Hola, Ahora sí. ¿sí? ¿Ahí me escuchan? ¿Qué pasa? Sí, profe, ahora sí. Bueno, Sí, les sí. estaba diciendo que pasan a una estructura tetragonal, que es un prisma de base cuadrangular. Es decir, que tengo de base cuadrados y de lados rectángulos. ¿Se ubican? Sí. Bueno, entonces, es muy importante que la pregunta tuya, porque así te imaginas ese prisma, porque hay muchos que en el examen, por similitud de las palabras, en vez de decir a una estructura tetragonal, me dicen un tetraedro. Y ahí hay un problema grave de conceptual, porque el tetraedro, ¿cómo se forma un tetraedro? ¿Cómo hacen para tener una figura tetraédrica? ¿Cómo son las bases? ¿Cómo son los You are now lados de un unmuted. tetraedro? No, y es una base triangular. Son todos triángulos el tetraedro. ¿Sí? Entonces You are now fíjense muted. que por ahí ustedes, por estudiar un poquito de memoria, dicen una palabra por otra y es porque realmente no lo han razonado. Porque si lo hubieran razonado nunca van a confundir el tetraedro con la tetragonal. Son dos cosas que empiezan con tetra pero son distintas. ¿Sí? Claro. Y profe, tiene ángulos de 90 grados con 90 respecto a la grados, base. sí, sí. Perfecto. Sí, sí. ¿Quedó aclarado? Sí, quedó aclarado perfectamente. Muchas Perfecto. gracias. Tenemos cosas ¿no? en consulta, digamos. No sé cuánta gente irá a presentar. Bueno, les queda una semana para repasar y El viernes que viene habría otra vez consulta. claro, exacto. Sí, sí, sí. Sí, el problema es que veo que están haciendo resúmenes o estudiando por resúmenes, ya estuve hablando con todos y bueno, veo que hay dificultades de estudio por eso. Por eso es que no saben la parte conceptual. Ahí, eso es lo lamentable. Pero esos resúmenes no sé si siempre son de personales y bueno, eso les trae muchos problemas, porque al final saben la materia y después, bueno, ya lo estuve charlando con ellos. También les comenté, Gabriela, que trataran si la mesa que vienen, bueno, no me han preguntado todavía, pero si no es presencial, como habíamos hablado, vamos a necesitar que ellos estén escribiendo en algún lugar porque para poder evaluarlos, pero que no sea, pero que sea algo simultáneo a la pregunta, digamos, porque si no, para estar más tranquilos y bueno, que vayan razonando en el papel o en que estemos mirando, en la cartulina o en la pizarra, que estemos analizando realmente lo que están haciendo, o para ayudarlos o para ver también qué saben, ¿no? Porque para ver cómo han entendido el tema. Sí. Ahí Brenda pregunta que Ah, si les podemos explicar los índices de direcciones en las celdillas HCP. En el caso del sistema HCP, se usa un sistema distinto que son 4 índices en vez de 3 que usan el resto de los sistemas. Pero yo les aclaré en clase
que no profundizamos hasta ese nivel de uso de los índices de las HCP, porque esta unidad nosotros la planteamos como una base de conocimiento necesario para entender la bibliografía en el resto de los temas que vemos durante la materia, y prácticamente no hacemos uso de los índices de HCP, así que no hace falta que lo sepan explicar a ese tema. Recuerden que, no sé si están todavía ahí, pero recuerden que allí hay dos alumnos que ya se fueron, pero ahí está el doctor Careglio, dentro de 10 minutos va a estar él, por si quieren hacerle alguna pregunta. No sé si los cambios empezaban hoy, Gabriela, pero el cambio Yo me enteré por lo que horario. dice ahí el aula virtual de que Claudio va a estar a partir de las 5. Ah, perfecto, perfecto. You are now Muy unmuted. bien. Sí. Sí, sí, Nicolás, sí. Sí. En general, You are now muted. cuando está el movimiento de un fluido en un ambiente corrosivo, sería, ¿no? El formato de esa corrosión serían marcas o huellas, digamos. Son como huellas que deja el fluido, especialmente si el fluido arrastra partículas, va dejando huellas, digamos. Generalmente se llaman huellas o marcas, digamos, o rayas, que se producen por la erosión. Sería corrosión por erosión. Como hay dos cosas, está el movimiento de un fluido y por otro lado hay un ambiente corrosivo, puede ser un líquido corrosivo y demás. Y además, si el fluido, todos en la circulación del mismo, si pueden haber cambios de sección, hay este tipo de cambio de dirección del fluido, donde hay mucha pérdida de carga, es probable que haya mayor efecto de la erosión. Justamente este tipo de corrosión es el que se disminuye cuando hacemos un diseño diferente de la instalación para disminuir los cambios abruptos de sección y, a ver, si los codos, el formato de los codos, o disminuir la cantidad de codos o accesorios que tiene la instalación para evitar estos problemas, o también filtrar las partículas que tiene el fluido, disminuir la cantidad de partículas, o bien tratar de que el medio sea lo menos corrosivo posible, agregar, por ejemplo, molibdeno para aumentar la resistencia a la corrosión, cromo, entonces con eso podríamos mejorar la erosión. Ahora, la pregunta tuya, si hay pit de corrosión, como es un ataque químico localizado, un ataque corrosivo localizado,
puede existir en la superficie del material, como hay un ataque químico también, puede existir en algún momento algún pit de corrosión, pero es fundamental la manifestación de este tipo de corrosión en la forma de huellas. Así que no es característico, no son característicos las picaduras, digamos. You are now Ese unmuted. sería, ¿estaría bien? No, claro que no. No, el pit de corrosión aparece You are ya now cuando muted. el material está expuesto a un ambiente corrosivo. Puede ser, generalmente se habla de la corrosión, de los pits de corrosión producidos por los cloruros, los iones cloruros. Son los más complicados, hasta en los inoxidables. Entonces, decimos, hay algún medio corrosivo, ¿no?, que está afectando a la superficie. Eso no significa que ese medio esté circulando por la superficie con una cierta velocidad, ¿entienden? Entonces, no, simplemente el hecho de que la superficie del material esté expuesta a ese medio y el material no sea suficientemente resistente a esa corrosión, ya se produce la corrosión por picado. Y en consecuencia, al formar el pit de corrosión, la picadura, aparece una diferencia de la concentración de oxígeno entre el pit de corrosión y el resto de la superficie de la pieza. Entonces, hablamos de una aireación diferencial. O sea que siempre hay una zona anódica y una zona catódica. Eso la otra vez lo pregunté, es como que yo les preguntaba, ¿qué pasa en un pit de corrosión? Y, bueno, ahí me decían que en el pit se producía la oxidación y la reducción. O sea, no tenía ni idea. O sea, a ver, se You are now supone que unmuted. en el, claro, o sea, claro, hay un lugar You are donde, now muted. en el pit, donde son pequeños hoyuelos, ¿no es cierto? Ahí, generalmente cuando ya se consume el oxígeno, que es menos que el resto de la superficie, empieza a oxidarse el metal. Y al oxidarse se produce la oxidación. Bueno, y esos electrones son los que atraviesan el material hasta la superficie donde se produce la reducción. Pero fíjense que la pregunta que yo hice en el presencial fue interesante. Les dije, una pregunta muy básica. A ver, haga una reacción de oxidación y una reacción de reducción. Y no lo sabían hacer. No sabían que el zinc puede pasar a zinc más 2 y liberar 2 electrones. No, en vez de liberarlos, lo sumaban y decían que era una oxidación. Fíjense qué errores. Pero todo eso se ve cuando ustedes escriben. Esa suma de 2 semireacciones, la de oxidación y de reducción, que en realidad es una reacción electroquímica, no lo habían entendido. Entonces es bastante grave la situación, porque yo entiendo que, no sé si alguno de ustedes es mecatrónico, y con la cuestión de que son mecatrónicos me dicen que no saben mucha química, entonces por ahí no estudian tanto los polímeros, pero ustedes tienen una química básica para entender cómo se hace una reacción química. A ver, no es que vayan a dibujar un polímero a la perfección, pero alguna idea tienen que tener, y las reacciones simples más todavía. No, por más que sean mecatrónicos, y bueno, no les dan esos temas para no agrandarles el programa, pero ustedes tienen que tener conocimientos de eso. You are now unmuted. Está bien, o sea, está la electroquímica, sí. Lo que pasa es que la gimnasia de hacer las You are now semireacciones no la han hecho para estudiar ciencia de los materiales.
Entonces como que se olvidan, no lo saben relacionar, entonces creo que por ahí está el problema. You are now unmuted. Así que bueno, sí, me parece que fue ese You are now muted. problema, que se viene todo abajo cuando se traban así, y tampoco saben explicar lo que es una corrosión galvánica. Entonces, a partir de ahí no saben lo que es corrosión. Pueden explicar la aparición de un óxido en la superficie del material como una corrosión uniforme, pero sin embargo, como hay una serie de reacciones electroquímicas que se producen en la superficie, indiscutiblemente tienen que saber lo que es una reacción electroquímica, si no, no habría una disminución de espesor con el tiempo. La ventaja nada más que es en el tiempo, la degradación del material, en el tiempo. En cambio las otras son mucho más graves. Bueno, esa sería las otras corrosiones también, la corrosión intergranular, también en uno de los exámenes virtuales, en el último virtual, también no sabían lo que era corrosión intergranular. Por ahí no saben por qué se mueven los iones. Y ahí está el tema de la difusión también, por qué se desplaza el carbono y el cromo hacia el borde de grano. Si no hubiera temperatura, porque se produce en un rango de temperatura específico que tiene que ver con la soldabilidad de los inoxidables, y bueno, entonces, si no hay temperatura, no hay movimiento de carbono ni del cromo, por lo tanto nunca van a precipitar carburo de cromo en el borde de grano. La pregunta era por qué se movían los iones, y no lo sabían decir. No importa que no sepan el rango de temperatura, eso es de memoria, pero saben que es en un rango en el cual se hace la soldadura de esos aceros. Entonces la soldadura de un inoxidable puede traer aparejada una corrosión intergranular. Es bastante grave porque se desintegra el material, ¿no? Tienen que ver cómo hago para disminuir los efectos de la corrosión intergranular también, ¿no? Pueden ser un tratamiento a altas temperaturas, solubilizando todos los carburos, o bajando el carbono, el contenido de carbono, o agregando niobio, por ejemplo, que es más afín al carbono que el cromo. O sea, hay soluciones para todo, igual que en la corrosión galvánica, hay otra gente que no sabía lo que era una protección catódica. Por ahí piensan que hay que transformar en ánodo una cañería por protección catódica, al revés, o sea, falta el concepto básico del tema y por eso es que fallan en la respuesta de la pregunta. ¿Se entiende? Ahí les hice un remember de algunas cosas, de algunas fallas que he visto y les voy mencionando para que lo tengan en cuenta, ¿eh? Cuando estudian el tema, cómo lo tienen que manejar. Profe, ¿le puedo hacer una consulta de tratamientos térmicos? Sí, cómo no, sí, sí. En la parte ahí, al final, bueno, que se hacen el tratamiento de Martenperin y Austenperin, Sí, en que se mantiene una temperatura constante para homogeneizar, bueno, la temperatura entre el centro y la superficie. correcto, sí, sí. La diferencia entre los dos, o sea, en los dos se busca una estructura que sea bastante resistente, pero la diferencia radica más que nada en la dureza que se quiere obtener, o cuál es la otra diferencia entre los dos. Bueno, primero la Bueno. microestructura es diferente, obviamente, pero... Hay varias razones, porque hay que saber dibujar bien el Martenperin y el Austenperin es más fácil, porque todo es vainita y es un tratamiento isotérmico. Entonces, bueno, Sí. desde el vamos, vos en el Martenperin tenés martensita que luego se reviene, martensita revenida. Entonces, las características del material dependen mucho del tipo de microestructura. Además, si te vas al Austenperin, decís, pucha, la vainita la obtengo a una temperatura superior,
así que es mejor, digamos. Tengo menor concentración de tensiones. Y por otro lado, al hacerla en forma isotérmica, por ejemplo, en el Austenpering, ustedes esperan el tiempo suficiente, después que enfriaron en las sales a una velocidad superior a la crítica de Temple, esperan el tiempo suficiente para que la superficie y el núcleo tengan la misma temperatura, antes de empezar la transformación en vainita, de austenita en vainita. Entonces, ya, por un lado, la concentración de tensiones producida por la diferencia de velocidad de enfriamiento entre la superficie y el núcleo, eso ya no existe. Por otro lado, si la transformación la estoy realizando en forma isotérmica, y no hay transformación martensítica, por supuesto que las propiedades son mejores, o sea, mejora la estricción, mejora la tenacidad, son siempre superiores al caso del Martenpering. Acuérdense que el hecho de que ustedes tienen que recordar que en el temple se producen las famosas grietas y distorsiones de temple. Son como fisuras, fracturas. Todo se debe a un enfriamiento muy rápido hasta la temperatura MS, ¿no? Entonces, y se produce una gran concentración de tensiones por esa diferencia de velocidad de enfriamiento entre la superficie y el núcleo, que lo tienen que explicar por qué. ¿Quién se enfría primero? ¿Qué tensiones actúan en la superficie y en el núcleo? Y por otro lado, cuando ya la superficie y el núcleo están a la misma temperatura y se produce una transformación martensítica en el Martenpering, la transformación se produce en forma simultánea en toda la sección, debido a que la temperatura que tiene la superficie y el núcleo es la misma. Entonces la transformación se produce en forma a la vez en toda la sección. Y el problema que se presenta con la transformación martensítica es que al pasar de austenita a martensita hay una expansión volumétrica, ¿recuerdan? Entonces eso produce un cambio dilatométrico, un cambio dimensional del material. Entonces, por ejemplo, en el caso del Austenpering, al pasar a vainita no se produce ese cambio dimensional, porque no pasa a martensita. Entonces, es una de las ventajas que tiene el Austenpering respecto al Martenpering, por ejemplo. De todas maneras, también en Martenpering logras mucha dureza y resistencia mecánica, ¿está bien? Pero siempre, no es fácil, en cada uno de los tipos de tratamientos especiales que sirven para disminuir la concentración de tensiones durante el enfriamiento del temple, es que se producen átomos. Por ejemplo, en el Austenpering, cuando uno enfría hasta una temperatura cercana a MS, es muy probable que no supere la velocidad de enfriamiento a la velocidad crítica de temple. Si no se supera la velocidad crítica de temple, puedo llegar a tener una transformación previa a la martensítica. Entonces, eso no es bueno. Tener alguna otra fase distinta de la que quiero obtener, porque esa otra fase que aparece antes de la que quiero obtener me disminuye las propiedades mecánicas del material. ¿Entienden? Claro, lo mismo pasaría, profe, si nos demoramos mucho en homogeneizar las temperaturas. Leí que la temperatura MF podía descender hasta valores inferiores a la temperatura ambiente y queda austenita estabilizada, austenita retenida. Y eso tampoco era bueno. Eso es cuando el enfriamiento es muy lento, claro, que depende de la velocidad de enfriamiento. Si es muy lento, puedo hacer justamente que... ¿Cuál es el problema de que el enfriamiento sea lento? A ver, ¿cómo lo razonás vos? Si aumento si el enfriamiento es lo suficientemente lento, voy a tardar más en encontrar el MF, la temperatura final de transformación martensítica. Claro. Entonces, al tardar más significa que el MF
va a bajar. Y ahí puede bajar por debajo del ambiente. Lo que puede suceder es que esté mucho tiempo a temperaturas intermedias entre MS y MF, lo que hace que la austenita, que todavía no se formó en martensita, se pueda llegar a estabilizar. Pero generalmente la estabilización de austenita en martensita se debe especialmente a si yo me quedo en algún momento a una temperatura intermedia. O sea, si hago una especie de tratamiento isotérmico entre MS y MF, ahí estoy mal. Porque se supone que en un temple la transformación martensítica se obtiene con enfriamiento continuo, nunca isotérmico. ¿Está bien? Entonces, ya por eso aparecen otras cosas que no me sirven. Perfecto. Sí, era. Ya quedó aclarada la duda. Está buena la opinión, pero te vas a fundamento de los tratamientos térmicos. Se dan cuenta cómo tienen que saltar de un tema al otro para ver, a ver qué quería decir en otro lado. A ver, estoy hablando de lo mismo, pero no sé qué quería decir, y ustedes tienen que relacionar ahí, y ahí les bien. Bueno, sigan estudiando tratamientos térmicos, que hay muchos más, y anda todo bien. Bueno, ya les explicó la ingeniera la estructura martensítica, y está, bueno, muy bien. Si Muchas tienen gracias, alguna profe. otra pregunta, no, por favor, cualquier cosa me escriben al mail, a mi correo, si tienen alguna duda importante. You are Muy bien, now ustedes. unmuted. You are now Profe, muted. cuando hay que dar ejemplos en oxidación, en corrosión, ¿hay que dar algún ejemplo específico? O, por ejemplo, en corrosión por erosión, podemos decir que se dan codos y curvas de bombas, algo así, o hay que decir en qué medio, por ejemplo. No, Florea, el único es que yo di en clase puede llegarse en medio hidrogenado, donde hay protones e hidrógeno. Entonces, el zinc se oxida y el protón hidrógeno se hay hidrógeno gas. Ese fue un ejemplo que di. Pero hay otros ejemplos. Por ejemplo, hierro más 2, que esa oxidación hierro 3, del número de oxidación a cada elemento. Depende de lo que se esté oxidando y el que se esté reduciendo. Bien. Son distintos, puedes saber, tomar el que te resulte más fácil. La idea es dar un ejemplo y saber lo que es una oxidación y una reducción. Bueno, muchas gracias. No hay problema. Claudio, buenas tardes. Claudio, ¿está por ahí? Sí. Sí, buenas tardes. Hola. Hola, Claudio. Ahí respondí un poco dinámico que está en el chat. Porque había una pregunta de tetraedro, no entendían así el tipo diferente de enlaces, los enlaces iónicos respecto de los covalentes. Así que bueno, yo di una acción simple, no sé si alguien más, si quedó alguien con duda. Siempre les cuesta el estado triaxial de tensiones en el punto de la carga máxima. Ajá, Porque eso siempre me preguntan eso. ¿Están los chicos que Sí. preguntaron eso? Sí, está. Yo pregunté sobre los enlaces, pero me quedó claro.
Bueno, y lo del tema de la triaxialidad. No fui yo. Ah, bueno. You are Está now bien. unmuted. Bueno. A ver, ¿qué es lo que no entienden específicamente de eso? Para así yo los puedo You ir are now orientado a la muted. respuesta a lo que no entienden. You are now unmuted. A ver, dibujárselos me va a ser muy difícil, pero sí puedo pedirles You are now muted. que me ayuden a imaginar. Total, digamos, con el lenguaje podríamos describirlo perfectamente. ¿Está bien? You are A now ver, unmuted. uno You are now tiene... muted. a ver, ¿por qué digo dibujar va a ser difícil? Por este medio, pero me van a entender. Ustedes antes de que estén, digamos, antes de llegar a la carga máxima en el diagrama convencional, su probeta se está estirando y básicamente existe un estado uniaxial de deformaciones, o sea, básicamente y de tensiones. Yo estiro, ¿sí? Y tengo solo tensiones en dirección axial a esa probeta. Imaginemos el caso de una probeta cilíndrica circular. Entonces yo estiro, o tracciono, mejor dicho, y se me produce una deformación relacionada con esa carga que estoy aplicando. Bueno, ahora cuando yo llego al punto máximo, a ese del You are now Hola. muted. You are now unmuted. Sí, se cortó todo, You se are now salió muted. todo, digamos. Alguien, es más, me salió finalizada la sesión, You are now digamos, unmuted. el cartel que apareció. Bueno, You are now muted. me parece que alguien se equivocó de botón. Bueno. Estábamos con el tema justamente de las probetas. Entonces no sé si me alcanzan a escuchar. A ver, yo tengo una probeta, la estiro, o sea, le aplico la carga de tracción y voy a tener, en esa misma dirección de la carga, voy a tener una determinada tensión y una determinada deformación. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa cuando llego al punto máximo del diagrama de tracción convencional? Bueno, me aparece la estricción, ¿sí? La capacidad de endurecimiento que tiene el material ya no puede equilibrar los cambios geométricos que se están produciendo en la probeta. Entonces, va a aparecer una deformación localizada en la zona media de la probeta, ¿sí? Y de hecho, esa deformación que se produce va a ser, o ese estado tensional que se produce, va a ser más grande en el centro de la probeta incluso que en los bordes. Entonces, una vez que tengo esa tensión y esa deformación, mejor dicho, ese cambio geométrico, esa disminución del diámetro en el centro, en la mitad de la probeta, lo que me ha pasado es que hay una reducción, ¿sí?, respecto al resto del diámetro de la probeta, y entonces ahí es donde comienzan a aparecer tensiones en otras direcciones. Y de hecho ustedes en las slides tienen ese dibujito. Ahora, a ver, si me esperan 2 segundos, les cargo la slide para que me entiendan más cómo es el estado. Pero en definitiva me aparecen
ahora ya no tengo una sola tensión normal, sino que tengo 3 tensiones normales. Una que va en la dirección del radio, otra en la dirección circunferencial y otra en la dirección axial. Es como si sacara un cubito para aislarlo, para estudiar el estado de tensiones, como cuando hacía un diagrama de cuerpo libre, solo que ahora es como un trozo del material, y estudio qué estado de tensiones tiene. Déjenme que les cargue la slide, así puedo, así lo pueden ver ya. Dame un segundito. Pero bueno, por eso aparece ese estado triaxial. Pero ahora me van a entender mejor cuando cargue esto. Bien, ahí estamos. Bueno, ¿cómo sería el estado entonces? Yo lo que les comentaba hace ratito. Fíjense. Acá esta slide es muy clara en eso. Fíjense que yo acá tengo, uno habla de deformación elástica y deformación plástica. En todo este periodo, hasta acá, a esta zona de... A ver si puedo subirlo, que no me hace caso. Ahí está. Fíjense, toda esta zona, todo esto hasta acá, la deformación es homogénea. No importa si es elástica o plástica, la deformación es homogénea. Es la misma a lo largo de toda la probeta. A partir del punto máximo, de justamente a ver ahí si me deja subirlo. Bueno, acá es donde sería el punto máximo del diagrama convencional, empieza a aparecer la estricción. Entonces ya no hablo de que es homogénea la deformación, sino que voy a hablar de que tengo una zona donde está el punto rojo, ahí localizado, en donde las deformaciones son mucho más grandes que en el resto de la probeta. Entonces, ¿cómo sería el estado de tensiones cuando me aparece, si yo ahora agarro, corto una parte de la probeta, corto la otra probeta y trazo un eje de simetría? O sea, me quedo con la zona esa central de la probeta, que es el dibujito que está acá a la derecha. Que es esto que está acá. Entonces, este es el eje axial y este es el eje, sería el horizontal. Entonces, fíjense, esto es cómo está, cómo es justamente acá donde está el cuello, la estricción de la probeta, y fíjense una cosa, ya no solo tengo tensiones en Z, sino que ahora tengo tensiones en lo que sería el radio y lo que sería en la dirección del círculo, ¿sí? Es decir, en la dirección circunferencial. Estas son las tensiones en Z y estas son las direcciones en el radio y en la circunferencia que coinciden, o sea, son iguales, y fíjense que son mayores en el centro y disminuyen hacia el exterior. Y, fíjense, como ustedes podrán observar, en el centro es más grande ese estado de tensiones. Entonces, fíjense que son todas tensiones normales. Acá no estoy hablando del corte, ¿eh? El corte está apareciendo recién al momento de la fractura. Es tensiones normales en dirección del radio, de la circunferencia y de Z. Y esto es una explicación de por qué cuando la probeta se empiece a romper, cuando se empiece a fracturar, va a empezar a hacerlo desde el centro hacia afuera. ¿Está bien? Y en la mitad de la probeta,
aproximadamente. Bueno, justamente, ¿por qué? Y porque el estado de tensión es mucho más grande que en el exterior. A ver, yo no me acuerdo si había agregado, bueno, a mano les hago otro dibujo, a mano suelo hacer otro dibujito, no recuerdo si lo he agregado acá. No, no está, pero en definitiva es eso. Si ustedes sacan un cubito de ahí, ustedes sacan, a ver si me voy para acá, vuelvo acá, ahora se van a esta probeta y sacan un cubito, cortan un cubito un volumen infinitesimal, bueno, van a tener un estado o ese volumen infinitesimal de material va a tener tensiones normales a cada una de las caras de ese cubito. ¿Sí? Esa sería la explicación. ¿Está claro? You are now unmuted. Bueno. You are now muted. You are now unmuted. Bueno, chao, hasta luego.